El propósito de este video no fue hablar acerca del diezmo. Más bien les quiero leer una historia que está en la Biblia acerca de la codicia. Una historia que debería hacernos reflexionar acerca de las promesas que le hacemos a Dios, de nuestra obligación con Dios, de el agradecimiento que tenemos que tener con Él por todo lo que nos da y de lo doloroso que resultará ser que al final muchas personas perderán la vida eterna por dejarse llevar por la codicia. Y no solo por eso, sino porque no se dan cuenta que están poniendo en juego su vida eterna, que están poniendo en juego, no se dan la oportunidad de conocer a Dios para entender los dos lados de la moneda, como les he dicho en algunas ocasiones. Tenemos que conocer los dos lados de la moneda para que podamos tomar una decisión. Si no le damos la oportunidad al Señor de conocerlo, desgraciadamente nuestra vida eterna pues se irá a la destrucción. Miren, vamos a leer esa historia que les acabo de nombrar, Ananías y Zafira. Está en Hechos 5 del 1 al 11. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Bueno, el contexto de esto que les estoy leyendo, Jesucristo ya había resucitado, se había ido al cielo y los apóstoles quedaron a cargo de la iglesia primitiva para llevar el evangelio a los demás, pero se necesitaban recursos porque había mucha gente que necesitaba en todos los aspectos, sobre todo en el espiritual, pero se necesitaban recursos financieros para poder alimentar a la gente que había aceptado a Jesucristo, gente de la calle, gente sufriente, gente que Cristo había sanado. Entonces, y para se necesitaba dinero tanto para llevar el evangelio como para fundar una iglesia, que es la iglesia primitiva. Y se reunían en las casas, porque no era una iglesia como tal, no eran 4 paredes llamada iglesia, sino en las casas se reunían para fortalecerse espiritualmente. Entonces, habían quedado todos de acuerdo en que iban a donar dinero para poder avanzar en la obra. Pero estas personas, Ananías y Zafira, que eran un matrimonio codicioso, dice que vendieron la heredad, vendieron algo, que tenían un terreno, una casa, no sé qué, y solamente llevaron una parte, y todo el mundo estaba dando lo que decía que iban a dar, pero ellos dijeron que iban a dar cierta cantidad y no cumplieron con esa cantidad, sino que se dejaron llevar por la codicia y solamente llevaron una parte. Y es por eso que Pedro les dice: ¿por qué dejaste que Satanás, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Dice, reteniéndola, ¿no se te quedaría a ti? O sea, nadie le obligó que diera nada. Pedro le está diciendo, si era tuya, si tú no hubieras dicho que ibas a dar, pues no ibas a dar y ya. Pero ¿por qué mientes a Dios diciéndole que le vas a dar tal cantidad y no das como le estás diciendo a Dios? O sea, quitó una parte del dinero y dio solamente otra parte. Dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El peligro de prometerle algo al Señor y después no cumplir. Es muy peligroso eso, porque con el Señor no se juega. Dios es amor, pero también es justicia, y Él hace justicia, y ahorita vamos a mirarlo. Al oír Ananías, si no le quieres dar nada al Señor, no le prometas nada. Pero si prometes, cúmplelo. Al oír Ananías estas palabras, Ananías era el varón. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Dios hizo que muriera por la desobediencia, y se puede oír cruel, pero ahorita vamos a leer por qué Dios lo hizo. Y expiró, o sea que murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, o sea, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?
Y ella le dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, o sea, murió también. Dice, cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Con Dios no se juega. De Dios nadie se burla. Si ellos prometieron cierta cantidad, debieron haber cumplido. Y no porque Dios lo necesite, sino porque el Señor necesita gente fiel, gente que no mienta, gente que entregue su corazón y que haga lo correcto. Y estas personas pues no hicieron lo correcto. Y ahorita vamos a leer exactamente por qué permitió el Señor esto. Vamos a leer en Hechos de los Apóstoles. Dice, la sabiduría infinita vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios, o sea, que los matara, dice, que cayeran muertos, porque que los matara se oye muy fuerte, y que es lo mismo, pero aquí dice, la sabiduría infinita vio, o sea, Dios vio que esta manifestación señalada de la ira de Dios era necesaria para impedir que la joven iglesia se desmoralizara. O sea, si se les permitía actuar como querían y no como Dios quiere, de manera correcta, la iglesia se hubiera pervertido desde antes de empezar. Y desgraciadamente, porque se ha permitido toda clase de personas, y con esto no estoy diciendo que el Señor no reciba a cualquier persona, porque sí lo hace, Dios recibe a cualquier persona, pero esa persona debe estar dispuesta a ser transformada, no permitir que en la casa de Dios se haga y se deshaga como hoy lo están haciendo. La iglesia de Dios se ha pervertido tanto, está tan llena de pecado, tan llena de irreverencia, de faltas de respeto al Señor, que por eso es que no conocen a Dios. El hecho de que Dios no haga como hizo con Ananías y Zafira no quiere decir que no lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Y aquí dice que Dios es tan sabio que se dio cuenta que si permitía que ellos hicieran lo que estaban haciendo, codiciando y no cumplieran con su palabra, los demás también seguirían sus pasos, porque pensarían, oh, Dios no hizo nada, no le dijeron nada, o sea, nosotros también podemos hacer lo mismo. Y no es así. Uno debe de cumplir con lo que promete al Señor. Y el Señor permitió que murieran por eso mismo, porque la iglesia hubiera sido contaminada desde antes de empezar. Bueno, vamos a leer. Fíjense lo serio que es no respetar lo que le prometemos al Señor. Lo serio que es agarrar las cosas divinas, religiosas, espirituales divinas, porque también hay espíritus demoníacos, sino estoy hablando de la vida espiritual, hablando de Dios, del Todopoderoso. Si no hacemos correctamente lo que el Señor nos está pidiendo, y para hacer correctamente las cosas, pues tenemos que entregarnos, porque es Dios quien obra en nosotros. Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Él es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero si no le entregamos nuestra vida, Él no puede actuar en nosotros. Y fracasaremos como lo hizo Ananías y Zafira. Por eso es necesario entregar nuestra vida. Entonces, es muy triste saber que estas personas tuvieron que morir para que los demás entendieran que con Dios no se juega. Vamos a leer otro versículo que, como les dije al principio, no era mi intención hablar de los diezmos, pero salió a colación porque vamos a mirar por qué. Dice, es Malaquías 3, 6 al 10. Porque yo, Jehová, no cambio. O sea, el Señor cuando dice una cosa la cumple. El Señor no es como nosotros, Él no miente. El Señor es firme y Dios es amor, pero también es justicia. Pero el Señor no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Eso también lo dice su palabra. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, y refiriéndome, fíjense, ahorita me acordé, refiriéndome a la ley de Dios. Si el Señor... si el universo se rige por los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, porque reflejan el carácter suyo, del Creador. Cuando se lo dio a Moisés, que ya existía, porque la ley de Dios es eterna, pero se la dio físicamente a Moisés en el monte Sinaí para que la humanidad supiera
y entendiera que tenemos que obedecer esa ley para vivir felices. Si obedeciéramos la ley de Dios, este mundo sería diferente. Entonces aquí está el Señor diciendo, porque yo Jehová no cambio. Si su ley es eterna y se la dio Moisés físicamente, y él dice que no cambia, quiere decir que esa ley sigue vigente, aunque nos resistamos a eso. Hay que tener cuidado con eso, porque es Satanás quien susurra al oído diciendo, eso es falso, la ley de Dios ya no es vigente, no le hagas caso. No pongas oído al susurro de Satanás. Por tu propio bien, pon atención a la voz de Dios. Pídele sabiduría para que Él te guíe. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Aquí está hablando el Señor. Se apartaron de mis leyes. Hablando de los 10 mandamientos también. Pues sí, de los 10 mandamientos, Éxodo 20. Y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y el Señor pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y aquí está hablando de toda la humanidad. Dicen, cuando dice malditos sois con maldición, ahí se oye muy fuerte. Y puede sonar a que Dios nos está maldiciendo. Pero nosotros mismos nos maldecimos al no respetar lo que a Dios le corresponde. Dice que malditos sois con maldición. Es porque, no sé si se han dado cuenta, hay muchas personas que no les alcanza el dinero. Hay muchas personas que dicen, se me va como agua entre las manos. ¿Por qué? Porque no le regresas a Dios lo que le corresponde. Y esto se los digo hoy que tengo el conocimiento, porque yo antes de conocer a mi Señor, yo tampoco no sabía nada de eso, y tampoco nunca le regresé nada porque no sabía, porque dice el Señor que Él pasa los tiempos de la ignorancia. Pero cuando tú ya sabes y sigues en la terquedad de no hacer lo que Dios está ordenando, entonces tú mismo maldices tu vida, porque el Señor te está diciendo una cosa y tú estás haciendo otra. Así que uno mismo se maldice, no es que Dios nos maldiga, Él está diciendo, si tú no me regresas lo que yo te estoy pidiendo, y no porque lo necesite, porque Él es dueño de todo. Eso lo dice Salmo 24:1. Él es el dueño de todo, y Él nos pide que le regresemos diezmos y ofrendas para mirar nuestra fidelidad, para que se nos quite lo codicioso, como fue Ananías y Zafira, que codiciaron y se arrepintieron de haber prometido lo que le dijeron al Señor, y solamente le dieron una parte, y por consecuencia fueron muertos. Y eso pasará con todo aquel que no obedece al Señor. Y se lo estoy diciendo, aunque se oiga muy fuerte mi voz, o que se oiga muy autoritaria, que sí hablo con autoridad, porque es autoridad que Dios me da de hablar con la verdad, pero con amor, con el deseo de que ustedes entiendan que debemos hacer las cosas como Dios ordena, no como nosotros creemos que es, porque entonces nos perderemos. ¿Y de qué habrá valido vivir en esa tierra si nos vamos a perder eternamente? Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, dice el Señor, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Así que el Señor me promete, y conmigo lo cumple. Yo les puedo dar testimonio de eso. Dice el Señor, tráiganme lo que me corresponde. Y ya les dije, no porque lo necesite Él, sino porque es necesario que nosotros seamos fieles a Él, que tengamos palabra, que empecemos a ser santificados, que dejemos de pecar. Y el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Entonces el Señor nos dice que si nosotros guardamos su ley, ahí vuelve a resaltar la ley. Porque Ananías y Zafira transgredieron el mandamiento número 10. Y dice Santiago que si transgredimos uno, entonces transgredimos los 10. Entonces ellos por la codicia no obedecieron al Señor y cayeron muertos.
Y cuando Dios los levante después del milenio, volverán a caer muertos porque serán destruidos por fuego. Así que, ¿dónde está la ganancia? El desobedecer a Dios. No hay ninguna ganancia. El ganar y ganar y ganar siempre es con Dios. La obediencia, si nosotros obedecemos, el Señor bendice. Y yo lo puedo, yo testifico acerca de ello. Entonces el Señor dice que Él nos dará y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Así que eso yo lo creo porque el Señor lo hace conmigo. Yo desde que el Señor ha puesto en mi mente que yo tengo que regresarle lo que le corresponde, no hay ningún, de todo lo que ha caído en mis manos, no hay ni una sola vez que yo, espero no equivocarme porque, pero no, le regreso al Señor diezmos y ofrendas. Y les voy a platicar una anécdota. Aún yo estaba en el proceso de conocer al Señor, fue al principio, y yo recuerdo que yo le empecé a apartar el diezmo al Señor de todo lo que caía en mis manos. Entonces yo le daba una ofrenda menor que un diezmo. Entonces una vez mirando un programa de bendición que se llama Probad y Ved, se los recomiendo, es de la Iglesia Adventista. Una persona que estaba dando su testimonio le dijo al Señor que le había prometido que le iba a regresar también un 10% de igual que el diezmo, pero como ofrenda. Entonces en ese momento el Espíritu de Dios tocó mi corazón y yo sentí el deseo de hacerlo, y yo le dije: Señor, yo también te voy a dar un 10% más como ofrendas. Entonces después no recuerdo si fue en el día o ya cuando iba a apartar el dinero para echarlo al sobre, dije: ay, mi Señor, sí es bastante. Dije, tal vez era la codicia humana. Y yo le dije: mi Señor, pero yo te lo prometí y yo te lo voy a cumplir. Y hasta el día de hoy al Señor le he regresado un 10% también como ofrendas. Así que el Señor ha bendecido mi vida en todos los aspectos y sobre todo en el espiritual, porque me ha dado conocimiento, me ha dado sabiduría, y eso lo hace con todo aquel que quiera amarle para obedecerle. Así que por eso los invito siempre a que conozcan al Señor. Conózcanlo y lo conocemos a través de su palabra. Lean la Biblia y mirarán y verán cómo Dios bendice a todos sus hijos. Esto no quiere decir que todo será miel sobre hojuelas, y quiero recalcarlo esto, porque muchas personas dicen que cuando uno se entrega a Dios todo es felicidad y que hay abundancia de todo, y que eso también es falso. Cuando digo que el Señor nos dará abundancia, claro que sí, Él estará pendiente de nosotros, de nuestra salud, de nuestra vida, pero para eso tenemos que obedecerlos. Pero Él también nos hará pasar por pruebas para que nosotros demostremos lo fieles o no con Él que podemos ser. Así que regrésale lo que le corresponde al Señor y empieza a mirar sus bendiciones. Ahora vamos a leer. Miren lo que dice, volvemos a Hechos de los Apóstoles, y dicen: Dios ha dispuesto que la proclamación del Evangelio dependa de las labores y dádivas de su pueblo. Las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen los ingresos de la obra del Señor. De los medios confiados al hombre, Dios reclama cierta porción. Reclama, ¿ok? Y como les digo, no porque lo necesite, sino porque Él quiere probar nuestra fidelidad. Dice: Dios reclama cierta porción, la 10ª parte. Los deja libres a todos de decir si han de dar o no más que esto, porque puedes dar más. Cuando tú eres bendecido y el Señor va obrando en ti, si tu corazón desea darle más, tú mirarás aún más abundancia en tu vida. Y no estoy hablando solamente del dinero, porque no quiero que piensen que yo estoy hablando sobre que si tú le das a Dios, Él te dará. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cuando uno obedece al Señor, el Señor nos bendice. Es necesaria la obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Ok, entonces dice, nos deja libres, dice, a todos de decir si han de dar o no más que esto. Pero cuando el corazón se conmueve por la influencia del Espíritu Santo y se hace un voto de dar cierta cantidad, el que ha hecho el voto no tiene ya ningún derecho a la porción consagrada. ¿Ok? Cuando leí esto, me acordé de lo que yo había prometido al Señor. Cuando yo le dije: yo también, mi Señor, yo también te quiero dar el 10% más como ofrendas. Y después el Señor me puso en mi corazón, así como dice aquí, el Espíritu Santo me puso claro que si yo le prometí al Señor eso, yo lo tenía que cumplir,
porque con Dios no se juega. Y he mirado la bendición de Dios en todos los aspectos en mi vida. En el físico, porque estoy sana. Él me sacó de una depresión casi locura. En el físico, porque estoy sana físicamente, mi cuerpo. En la mente, cuando me sacó la depresión. Y en lo espiritual, porque me ha dado sabiduría para poder predicar la verdad. Entonces el Señor cumple lo que promete. Él no cambia. Él dice que no cambia y yo le creo. Así que dice, que si tú prometes algo, dice, tú ya no tienes derecho a esa porción que has prometido. Porque si tú le fallas al Señor, empezarás a mirar la maldición en tu vida por haberle mentido al Señor, así como Ananías y Zafira le mintieron. Y puede que no caigas muerta en el momento, como cayó Ananías y Zafira, pero caerás en algún momento. Dice, las promesas de esta clase hechas a los hombres serían consideradas como obligación y no son más obligatorias las que se hacen a Dios. Dice, cuando tú le prometes algo a un ser humano, lo cumples, y si se lo cumples, con mayor razón tienes que cumplirle a Dios. Está queriendo decir esto. Dice, son las promesas consideradas en el tribunal de la conciencia menos obligatorias que los acuerdos escritos de los hombres. Cuando la luz divina brilla en el corazón, o sea, cuando el Espíritu de Dios te toca, cuando la luz divina brilla en el corazón con inusitada claridad y poder, el egoísmo habitual afloja sus asideros y hay disposición para dar a la causa de Dios. Pero nadie piense que podrá cumplir sus promesas hechas entonces sin una protesta de Satanás. O sea, cuando tú quieres empezar a obedecer a Dios, Satanás te va a atacar. Y se los digo también por experiencia, porque cuando yo le entregué mi vida al Señor, Satanás me atacó y me atacó muy duro. Y se presentó 2 veces aquí en mi casa. Pero el Señor, invoqué el nombre de Jesucristo y cuando yo digo eso me maravillo, porque yo oía antes que no entendía nada, pero yo oía antes cuando decían el nombre de Cristo tiene poder. Y yo decía, yo no entendía, yo simplemente pensé que eran palabras. Pero Dios hizo que yo lo pusiera en práctica. Satanás se manifestó 2 veces aquí en mi casa y yo recuerdo que yo me aterroricé al grado de un terror horrible. Y rápidamente me puse de rodillas y le dije, Señor, por favor, ven, mi Señor, porque sentía la presencia de Satanás. Y Jesucristo inmediatamente se presentó y llenó mi corazón de paz y de confianza. Y eso pasó en la tarde-noche y una vez en la madrugada. Y el Señor hizo que yo durmiera como un bebé, sin temor, segura de que Él estaba ahí, porque Él cumple su promesa. Y dice aquí, pero nadie piense que podrá cumplir sus promesas hechas entonces sin una protesta de Satanás. Satanás te va a atacar en cuanto tú entregues tu vida. Pero el Señor dice, yo he vencido al mundo. Tú puedes vencer al mundo, puedes vencer a Satanás, puedes vencer al pecado, si tú permites que mi espíritu obre en ti. Así que debes de creer en lo que Jesucristo dice y ponerlo en práctica, porque si no crees, entonces no podrás con Satanás y tú irás en las filas de Satanás para ser destruido. Dice, a Él no le agrada ver edificarse el reino del Redentor en la tierra. O sea, a Satanás no le gusta que las personas se conviertan para ser súbditos del reino de Dios. Él quiere mantenerlos en esclavitud del pecado. Él quiere mantenernos, pero gracias a Dios el Señor me liberó a mí. Así que así como me liberó a mí, te puede liberar a ti. Si tú quieres, Él te liberará. Es cuestión de que tú decidas si quieres o no, porque Dios no hace algo si tú no lo permites. Él nos creó con libre albedrío y nos deja la decisión a nosotros. Así que así como lo hizo conmigo, Él lo puede hacer también contigo y Él estará ahí para ti. De eso no tengas la menor duda. Él prometió estar con sus hijos hasta el fin del mundo. Dice, a Él no le agrada, o sea, a Satanás no le agrada ver edificarse el reino del Redentor en la tierra, o sea, a los hijos de Dios. Él sugiere que la promesa hecha es demasiado grande, o sea, te va a decir, no, ese es mucho dinerito, mejor agárralo para ti, vete y gástatelo tú a tu manera. Y dice que Él te susurra al oído, Él te sugiere. Y dice, Él sugiere que la promesa hecha es demasiado grande, que puede malograr los esfuerzos por adquirir propiedades o complacer los deseos de la familia.
O sea, Él te sugiere, dice, mejor ese dinero úsalo para ustedes, diviértanse, úsalo para ustedes, cómprense cositas, salgan a divertirse. Primero hay que cumplir con lo que le prometemos al Señor, y cuando tú cumplas con lo que le prometes al Señor, entonces el Señor te dará para tu familia y para que puedas vivir bien. Porque un hijo de Dios, el hijo del rey, debe de vivir bien, porque es hijo de un rey. Pero tú tienes que creer en esto. Si tú no crees, el Señor no puede obrar en ti. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Creer. Dice, es Dios, fíjense esto qué hermoso. Y esto lo subrayé con un plumón diferente. Mire, siempre subrayo lo que yo leo. Y acá abajo lo subrayé con dorado. Y puse estos 3 corazoncitos porque me encantó lo que dice. Dice, es Dios quien bendice a los hombres con propiedades y lo hace a fin de que puedan dar para el avance de su obra. O sea, para llevar el evangelio. Lo que Dios nos da, nos lo da para que nosotros lo compartamos para su obra. Y no solamente para eso, sino para ayudar al prójimo cuando lo necesitan. Para bendecir a otros. Para que tengas los medios para poder abastecer tu vida espiritual. En este caso, con esto que les enseñé en el video anterior. Poder tener la manera de comprar lo que necesito para mi estudio espiritual. No solamente es leer la Biblia por leerla, es leer la Biblia con el deseo, con la pasión de conocer a Dios para que Dios pueda obrar en ti y el Señor te bendecirá. De eso no tengas la menor duda. Por favor, cree. Así que el Señor dice aquí, es Dios quien bendice a los hombres con propiedades y lo hace a fin de que puedan dar para el avance de su obra. Así que aquel que dispone lo que Dios le da, porque nada es nuestro, ni nosotros somos de nosotros mismos, somos de Dios. Entonces, si nosotros nos disponemos a regresarle al Señor lo que le corresponde, empezaremos, yo ya estoy mirando eso, lo digo ahora para ustedes, empezarán a mirar la mano poderosa del Señor en sus vidas, en su familia, en sus hijos, en lo material, pero sobre todo en lo espiritual. Conocerás a Dios, conocerás al Todopoderoso y entonces será un deleite para ti regresarle lo que le corresponde. Porque el Señor está buscando gente fiel, gente que le ame para obedecerle. Porque esas personas llegarán a ser los súbditos de su reino. Muy pronto Cristo vendrá y entonces empezaremos a gozar literalmente, físicamente del reino de los cielos, del hermoso mundo que el Señor tiene preparado para nosotros. Que mi Señor los bendiga. Por favor, abran su corazón para que Cristo entre. Por favor.